Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, hermanos? Que Dios les bendiga. Y bueno, seguimos en el estudio de la palabra, esta vez en ya la tercera tanda sería de esta prédica, ¿sí? que hemos llamado para este tiempo fuiste llamado, ¿no? Y bueno, y es así, ¿sí? Habíamos visto todo lo que es el libro de Esther y cómo Dios se glorificó y cómo ella misma dijo por ahí, Mardoqueo, ¿no? Le decía a Esther, para este día, para esta hora fuiste llamado. Bueno, y a través de eso se fueron formando estos estudios y estas prédicas, ¿no? Que hoy llegamos a la tercera, pero ya vamos a ir adelantando un poquito más, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen. Si hiciéramos una línea de tiempo, estamos hablando de una época que va desde Daniel, ¿sí? Todo lo que es el imperio persa, ¿no? Que con Daniel, con Esdras, con Nehemías, con Esther, ¿no? Que fue lo que vimos la última vez. Y bueno, siempre el Señor puso a alguien ahí en primero, segundo lugar o tercer lugar, alguien que... Y bueno, esto habla de que Dios nunca se olvida de su pueblo, nunca se olvida de nosotros, sino que Dios siempre está ahí atento a las necesidades de nosotros. Y bueno, en esta época y en este tiempo o en esta prédica de hoy, lo que vamos a hablar es para qué este tiempo nos llamó Dios, para qué, ¿sí? Porque si Dios nos llamó y estamos convencidos de que Dios nos llamó para este tiempo, bueno, para algo lo hizo, ¿no? Y como te decía, esto de leer la Biblia por ahí en la línea de tiempo, tendríamos que leer Esdras del 1 al 6, leer Esther y después seguir leyendo Esdras y después sí Nehemías, ¿no? Y a veces no es el orden en que lo tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Pero sería la forma en que leerlo para poder tener más claro lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y bueno, ya había pasado Esther con todo lo que Dios la había usado para ese tiempo, para ese momento, ¿sí? Y bueno, y al entender esto, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y bueno, el libro de Nehemías es un buen ejemplo para ver cómo se sigue con esto y cómo Dios se glorifica en esto, ¿no? Nehemías significa Dios ha consolado. Esta creo que es una de las dos cosas que es lo que Dios quiere de nosotros para lo que viene, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es que el nombre de Nehemías es Dios ha consolado. Después de una situación difícil, después de una situación adversa, donde el pueblo ya estaba a punto de morir, donde habían declarado y decretado que el pueblo ya lo iban a matar, bueno, Esther se juega la vida diciendo para este tiempo he sido llamada y bueno, y se presenta delante del rey y ahí es cuando después se produce una batalla y ese día, ¿sí? Los del pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿sí? Tienen una gran victoria de parte de Dios, ¿no? Miren qué cosas, ¿no? Eso ocurrió en el mes de marzo. Es más, esa fiesta se dice que se festeja en el mes de marzo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Esther. Y esto que vamos a empezar a ver de Nehemías tiene que ver con el mes de abril. Sí, en el capítulo 2, después cuando lo veamos, el mes cuando Nehemías se pone en marcha toda una situación, vamos a ver que tiene que ver con el mes de abril, ¿no? Sin querer, estamos en el mismo tiempo, aunque se llevaban diferentes calendarios, cómo se va uniendo una cosa con la otra. Entonces, por Dios, porque solamente así se pudo hacer. Entonces, bueno, veíamos en Nehemías, ¿no? Que significa Dios ha consolado. Y miren lo que dice el capítulo 1 de Nehemías. Las palabras de Nehemías, hijo de Alcías, sucedió que en el mes de Canón, en el 20º año, estando yo en el palacio de Susa, recuerdan Susa por Esther, ¿no? Ahí estaba ella, la reina, que vino Anán, uno de mis hermanos, él y algunos varones judíos, y les pregunté por los judíos que habían quedado en cautiverio y también por la ciudad de Jerusalén. Sí, esto es lo que yo le decía de Esdras. Había ido una primera parte en que se encuentra en Esdras del 1 al 6. Habían ido una parte, entonces le estaba preguntando por esos judíos, cómo estaban, cómo estaba su vida, cómo estaban ahí. Él, a pesar de que estaba en el palacio del reino, no se había olvidado de sus raíces, no se había olvidado de quién era su Dios. Entonces los varones a los cuales había consultado me respondieron: los hombres que escaparon del cautiverio ahora están allá en la provincia y se encuentran en gran dificultad y extremo oprobio, y he aquí que la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas consumidas. Entonces, al escuchar estas cosas, me senté a llorar y me lamenté por muchos días. Luego ayuné y oré delante
del Dios del cielo, ¿no? Lo primero que podemos ver es que Él no se había olvidado de su pueblo, de quién era, y sin embargo cuando le empiezan a contar en qué situación estaba el pueblo, bueno, eso de su nombre, ¿no? Jehová consolado, vuelve a fluir en él, ¿no? Y ve esa realidad. Entonces dice que al escuchar esto, dice que lamentó por muchos días, ¿sí? Hizo ayuno y oró delante del Dios del cielo. Y es más, acá tenemos una muestra de esa oración. Y dije, según Nehemías, suplico delante de ti, oh Jehová, Dios poderoso, grande y temible, que guarda la verdad y la misericordia para los que lo aman y guardan sus ordenanzas. Por consiguiente, estén abiertos tus ojos y oídos atentos a escuchar la oración que yo, tu siervo, elevo delante de ti, día y de noche, por tus siervos, los hijos de Israel. Yo hago confesión por los pecados cometidos contra ti por los hijos de Israel. Yo y la casa de mi padre pecamos delante de ti. Y él empieza primeramente a adorar y a declarar, así como Daniel, ¿no? El Dios del cielo, vos que sos tan grande, vos que eres nuestro Dios, ¿no? Empieza a hablarle como lo hizo también los otros profetas, como lo hizo Esther, como lo hizo Esdras, en entrar en ese tiempo de oración y de ayuno buscando la respuesta a esas preguntas, ¿no? A lo que habían sido llamados, ¿no? Entonces, por consiguiente, estén abiertos tus oídos, ¿sí? Y atentos a escuchar la oración que yo, tu siervo, elevo delante de los hijos de Israel. Yo hago confesión por los pecados cometidos contra ti por los hijos de Israel. Yo y la casa de mi padre pecamos delante de ti, dice. O sea, realmente él también se hace cargo de sus pecados, no solo que dice el pueblo que pecó y que dispersaste como dijiste que lo ibas a hacer, sino que verdaderamente él también se hace cargo de lo que le correspondía y pone delante de Dios, intercediendo no solo sus pecados delante de él, sino delante de todo lo que la nación había pecado y por eso habían sido dispersados, primero 10 tribus y luego las 2 restantes. Entonces podemos ver que dice, al no guardar las ordenanzas y los estatutos que mandaste a tu siervo Moisés, ¿sí? Recuerda todas las ordenanzas que diste a tu siervo Moisés cuando le dijiste, si ustedes son infieles a mí, yo los esparciré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y guardan mis estatutos y los ponen por obra, aunque estén desterrados, estén en los extremos de los cielos, desde allá los tomaré para traerlos al lugar que yo escogí para hacer habitar allí mi nombre, ¿no? Entonces hace mucho nos hace recordar la oración de Salomón cuando él estaba haciendo... inaugurando, por decirlo de alguna manera, estaba consagrando el primer templo y él decía que si pecábamos y íbamos a ser esparcidos, le decía al pueblo, bueno, pero si de allí oráramos y nos arrepintiéramos, él nos iba a reunir. Tus siervos y tu pueblo, a quienes tú has rescatado con gran poder y tu mano poderosa, son ellos. Suplico delante de ti, oh Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de aquellos que se complacen en reverenciar tu nombre. Libra hoy a tu siervo y concédele favor delante de aquel hombre. ¿No? Entonces, bueno, termina la oración otra vez orando y diciéndole a Dios que no se olvide, que esté atento su oído como Él había prometido y que conceda favor delante de aquel hombre. ¿De quién hablaba? Del rey. Él era copero del rey, él era alguien que estaba cercano al rey, ¿no? Y de esto con respecto al llamado que Nehemías, que Esther, que tantos tuvieron de orar. Dice, hay un pasaje muy conocido que siempre tenemos ahí en mente, que es el de Jeremías 33:3, ¿no? Todos hasta lo sabemos de memoria. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces, ¿no? Y meditando en esto, porque todos los hombres y los héroes de la fe que se nombran acá, ¿no? Tanto Esther como Nehemías en este tiempo, nosotros, fueron hombres de oración, fueron hombres que proclamaron ayuno y oración, ¿no? Y esto de clamar a Dios. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Y en este tiempo pude estar meditando y realmente el Señor ponía en mi corazón, porque a veces uno se limita, ¿no? A que la respuesta de Dios sea a que, bueno, puedan hacer el templo o puedan ir a tal lugar, o a veces a nosotros mismos, a veces la respuesta es solamente a pedir por un trabajo y que Dios me lo conceda, a tener un examen y que Dios me ayude en el examen.
¿no? A mí lo que me llamaba la atención y que el Espíritu hablaba a mi corazón, que esto de que cosas grandes y ocultas que aún no conoces, y me llevaba a Él mismo. ¿Qué cosa más grande hay que Dios? ¿Qué cosa más oculta o no revelada? ¿Sí? Porque a veces la revelación que tenemos de Dios es muy pequeña, ¿no? Es Dios. No hay otra cosa más grande y oculta o no revelada que no sea Dios, ¿no? Entonces ahí me cambió la historia de este versículo, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré, ¿sí?, lo que yo soy, lo que Dios es, que es grande y que está ahí por revelarse y por mostrarse. Por eso estos hombres oraban y ayunaban, porque necesitaban una revelación, porque para ese tiempo habían sido llamados, pero necesitaban la revelación de quién era Dios para poder lograr y para poder llegar y para llevar a cabo la obra que Dios le había pedido. Y nosotros vivimos en un tiempo especial, entendiendo de que Dios nos ha llamado para un tiempo especial. Y bueno, pero ¿qué tenemos que hacer con eso? Lo que empezaron a hacer ellos: orar, ayunar, buscar, clamar y dejar que Dios se revele. Porque dice que si clamamos, Él va a responder. Que si clamamos, sus oídos y sus ojos van a estar atentos a nosotros. Entonces podemos ver que realmente acá Nehemías, como Daniel, como Esdras, que necesitaban de esa revelación. Y entendemos que en este tiempo, y por lo que pudimos ver de Nehemías, y por su nombre en sí, lo primero que va a necesitar nuestro pueblo, lo primero que va a necesitar nuestra ciudad, nuestro barrio, la iglesia donde estemos, va a ser consolado. Vamos a pasar por tiempos difíciles, o sea, ustedes ven, uno lee la tele con el tiempo que hay, que está en cuarentena o no, pero el hecho es que se viven tiempos difíciles en el mundo y Dios ha permitido que esto ha pasado, ¿no? Y por eso podemos decir que lo que el mundo va a necesitar va a ser ese consuelo, va a ser consolado. ¿Y luego qué? Y luego es lo que viene. Y para eso tenemos que tener un plan, para eso tenemos que orar pidiéndole revelación a Dios, para eso tenemos que orar pidiéndole que Dios se manifieste. Miren lo que pasa en el capítulo 2 de Nehemías, que esto es lo que nos va a ocupar el día de hoy, capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces yo era copero del rey, dice Nehemías, en aquel tiempo, en el mes de Nisán, ¿sí?, durante el 20º año del rey Artajerjes, estando ante el rey probando el vino, tomé el vino y se lo ofrecí al rey. Y como nunca había estado triste delante de él, el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu semblante, ya que no estás enfermo? Eso no es otra cosa que sino tristeza en tu corazón. Entonces me asusté muchísimo. Él era copero del rey y él, por lo tanto, dicen los historiadores, que no podía estar triste. Nadie podía estar triste delante del rey porque le podía costar la vida, como Esther, ¿no? Muy parecido, ¿no? Le podía costar la vida. Pero también habla de que el copero del rey era alguien que era amigo, que era alguien que era cercano, que era alguien que estaba con él, ¿no? Porque él probaba el vino y si estaba envenenado era el primero que caía, o probaba la comida y el primero que moría era él. Entonces yo creo que aún los comentarios hablan de que habría una relación y esa charla de todos los días, ¿no? Y bueno, el asunto es que el rey lo ve triste. El rey ve triste su corazón y ve que no está enfermo. Acá hay algo más profundo. ¿Sí? Algunos dicen que Nehemías lo hizo a propósito para que el rey le preguntara. Yo no creo que Nehemías hiciera esa clase de cosas. Realmente él estaba afligido por lo que el pueblo le pasaba. Y es así como Dios nos quiere ver en este tiempo, ¿no? Ver cómo nuestro pueblo es afligido y bueno, poder llorar, clamar, lamentar y pedirle a Dios una respuesta por aquellos que todavía no conocen a Dios y que estamos pasando este tiempo. Y dice: y respondí al rey: oh rey, vive para siempre. ¿Cómo no he de estar triste es mi semblante? Pues la ciudad del reino de mis padres está devastada y sus puertas consumidas a fuego. Entonces el rey me preguntó: ¿cuál es la petición que hiciste cuando oraste al Dios del cielo? Sí, porque en otras versiones dicen como que él oró y se encomendó a Dios y dijo, bueno, es ahora o nunca. Bueno, esto es lo que está pasando. Esta versión lo dice de otra manera. Dice que el rey dice, ¿cuál fue la petición que hiciste? El rey, sabiendo de que en quién confiaba Nehemías, sabía que había hablado con Dios y que le había preguntado. Pero cuando el rey, y yo respondí al rey: si al rey le parece bien y si yo tu siervo soy agradable ante ti,
envíame a la provincia de Judá, al lugar del sepulcro de mis padres, para que yo la reconstruya. Pero el rey me dijo, estás loco, ¿cuánto demorarás en ir y en regresar? No obstante, le plació al rey enviarme, pero fijándome un plazo. Cuánta relación tenían, que no quería ni que se fuera, pero después vemos que lo terminó mandando hasta como gobernador de Judea, de la ciudad, del lugar ahí donde estaba Jerusalén, a Nehemías. O sea que, aunque en el principio pareciera, no te puedo enviar, como siempre, no se puede, hasta que sí se puede, hasta que Dios se mueve, hasta que Dios por detrás va tocando el corazón. Y es tan así que hay un salmo que dice, un Proverbios 21:1, como corrientes de agua es el corazón del rey en las manos de Dios, a donde él desea lo inclina. Y eso es lo que pasó. Realmente el rey se movió de acuerdo a lo que Dios quería. ¿Se acuerdan de Esther, como veníamos hablando? O Daniel, o Esdras, o ahora Nehemías. Dios tiene el corazón de los reyes y de los presidentes y de quien esté por encima nuestro, y Dios los mueve como Él más le place. Qué tremendo saber eso, de que Dios es el que está detrás de todo y es el que tiene el control. Entonces, cuando le fijó el plazo, que algunos hablan que era entre 1 y 2 años, aunque al final Nehemías se quedó 12 años en el lugar, igual así él siguió con la tarea. Dice, pero el rey me dijo, estás loco, ¿no? Y el versículo 7 del capítulo 2, además dije al rey, si al rey le parece bien que me sea extendida una carta para el gobernador del otro lado, pidió madera, o sea, y el versículo 9 dice, entonces me dirigí ante el gobernador del otro lado del río y le hice entrega de la carta del rey, y el rey había enviado junto conmigo a un comandante con hombres de caballo, de caballo. O sea, realmente el rey apreciaba tanto que le dio todo. ¿Sí? Lo apreciaba, pero era una gracia que había encontrado delante de Dios. Le dio las cartas para pasar por territorios enemigos, porque los territorios que estaban alrededor, más al final del capítulo 2, van a ver que aparece Sanbalat, Tobías, todos esos que a veces siempre oramos porque hay oposición en ciertas cosas, entonces tomamos esos nombres como espíritus, ¿no? El espíritu de Sanbalat, o de burla, o de esto, o de aquello, o de oposición, ¿no? Son espíritus, no son las personas, como siempre decimos, sino los espíritus que están sobre las vidas. Entonces, los resistimos y eso es lo que pasa. Entonces, acá necesitaban estas cartas para poder pasar, ¿no? Entonces, dice que mandó con gente de a caballo. Y acá vemos dos cosas distintas. Podemos ver a Esdras diciendo en el capítulo 8, versículo 22, como que le daba cierta vergüenza pedirle al rey compañía del ejército, porque le daba vergüenza, porque había dicho que se había encomendado a Dios. Y del otro lado lo tenemos a Nehemías, que no tenía drama en que el ejército o ciertos soldados lo acompañaran en ese momento. A veces necesitamos una cosa o necesitamos la otra, no importa, es saber que Dios está y que Dios está. Si a veces necesitamos alguna prueba para sentir que Dios está bárbaro. Y si sabemos y confiamos en que Dios nos va a acompañar y no necesitamos a nadie, está bárbaro igual. Ni uno tenía menos fe que el otro, los dos tenían fe en ese Dios en el cual iba a hacer cosas grandes con ellos. Y acá le empezó a pedir cosas, le pidió madera, le pidió de todo, ¿no? El versículo 10 dice, pero al enterarse Sanbalat, y Tobías, siervo de los amonitas, les disgustó muchísimo que alguien viniera a buscar el bienestar de los hijos de Israel. Y cuando arribé a Jerusalén, estuve allí 3 días. Él ya tenía un plan. Él no es que se presentó delante del rey, él sabía lo que iba a hacer. Y así como nosotros fuimos llamados tenemos que prepararnos. Primero, ¿para qué? Para consolar. Primero, ¿para qué? Para estar con aquellos que lo necesitan. ¿De qué forma? De todas las formas que Dios quiera, de todas las formas. Somos una iglesia que entendemos, o una congregación que entendemos que tenemos que suplir todas las necesidades físicas, emocionales, espirituales. Entonces, todas las necesidades. Una iglesia que tiene que atender lo integral de las personas. Y por el otro lado, no solo el consolar a las personas, sino también el restaurar. Nehemías tenía un propósito y era restaurar las murallas caídas, las puertas caídas, eran restaurar las vidas caídas. Y eso creo que es lo segundo que Dios nos pide en este tiempo de batalla, de lucha, de enfermedades, de que cuando pase todo esto, cuando el Señor haga su obra y esto no llegue a más, va a ser consolar y restaurar, consolar y restaurar. Y dice acá Nehemías que él llegó y no le dijo a nadie nada, estuvo 3 días mirando ahí
Y después dice que él se subió a un asno, a un caballo, y empezó a recorrer la ciudad. Y empezó a ver cómo estaba la ciudad. Y empezó a ver cómo la ciudad se estaba cómo había quedado. Pero no le había nadie revelado. Él ya sabía lo que iba a seguir haciendo. Pero él quería ver un panorama. Quería ver cómo estaba la situación. Eso también es parte de la restauración, saber qué hace falta, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. O sea, realmente Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas en este tiempo. Y para eso necesitamos que Dios nos revele cómo debemos actuar. Entonces, primeramente, tenemos que ver, consolar, cuidar de todas formas, íntegramente a cada uno. Y segundo, reconstruir lo que el enemigo haya querido destruir, ¿no? Y bueno, y les dice que él no reveló nada, que fue cabalgando, ¿sí? El versículo 16, y los oficiales no se percataron de a dónde había ido ni de lo que hice, ya que hasta ese momento yo no les había dado a conocer nada a los judíos y a los sacerdotes, a los oficiales y a los escribas o el resto de los que llevaban a cabo la obra. Después les dije, ustedes se dan cuenta del mal estado en que estamos, porque aquí que Jerusalén está devastada y sus puertas consumidas a fuego. Vengan, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y no seamos más un motivo de burla. Entonces le declaré como la mano de Dios estuvo conmigo para bien, y asimismo las palabras que el rey me dijo, y ellos respondieron, levantémonos y hagamos la obra de reconstrucción. Entonces esforzaron sus manos para hacer la buena obra. Y después, bueno, otra vez Sanbalat y Tobías se vuelven a burlar, y el versículo 20, y con esto termino. Pero yo les contesté diciendo, ¿sí?, a los enemigos, el Dios del cielo nos rescató y por ello nosotros trabajaremos, restauraremos y haremos la obra de reconstrucción. Ustedes no tienen derecho, ni memoria, ni parte respecto a Jerusalén. Tremendo. Como le dijo a los enemigos, ustedes afuera, ustedes no tienen lugar de lo que vamos a hacer. Y es así como la iglesia en este tiempo, de luego que pasen las pruebas, los desiertos, las tormentas, las luchas, va a consolar y a restaurar, ¿sí? Algunas cosas que me habían quedado, ¿no? Entre el capítulo 1 que él oraba y el capítulo 2 que él le confiesa al rey, habían pasado como 3 o 4 meses. No fue que oró, hizo una oración así, una oración pequeña, dijo, bueno, trabajamos, bueno, Señor, te pido por el trabajo, No. Él oró durante mucho tiempo y ayunó por mucho tiempo. Se tomó la carga de lo que era eso, ¿no? Y por otro lado, ¿sí?, como les decía, consolar y restaurar. Y con esta frase quiero terminar en este momento, que dice así, arrepentimiento nacional, condición de restauración nacional. O sea, estamos pasando algo como país y necesitamos arrepentirnos, como hizo Nehemías, como hizo Esther, como hizo Esdras, como hizo Daniel, arrepentirnos. Cuando viene el arrepentimiento, acá esta frase me encantó, arrepentimiento nacional es igual a restauración nacional, ¿no? ¿Y qué les parece si tenemos un tiempo de oración y oramos un minuto, ¿no?, por todo esto, por el llamado que Dios puso en nuestra vida, para que esto que después sigue podamos llevarlo a cabo, el consolar y el restaurar, y también pedir por este tiempo en el cual estamos viviendo? Padre eterno, príncipe de paz, te alabamos, Señor, en este día y te damos gracias, Señor, porque tú oyes, como decía acá Nehemías, tus oídos están atentos y tus ojos están abiertos, Señor, al clamor de tu pueblo, Padre. Tú, Padre, eres tremendo, eres maravilloso, eres eterno, eres grande, Señor. Por eso, Padre, te pedimos, Señor, por tu pueblo, te pedimos por toda la Argentina, Señor, no tan solo por nuestra ciudad, ni por nuestra congregación, ni por tu pueblo en sí, Señor, sino por todo, Señor, por toda la Argentina, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús, que esta plaga, Padre, retroceda, Padre, que se seque ahora todo virus, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno, Señor, para que en el nombre de Jesús sean cubiertas las casas de tus hijos, Señor, Padre, con todo, que tú proveas, así como hiciste en Nehemías, que proveíste todo para la restauración, Señor, así de la misma manera provee para cada uno de tus hijos, Señor. Y Padre, una cosa más, Señor, si para este tiempo nos ha llamado, Padre,
y que sabemos que si clamamos tú vas a responder, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en la tarea de consolar y de restaurar, Señor, todo lo que el enemigo haya querido destruir en este tiempo. Padre, declaramos, Señor, que un tiempo de bienestar, Señor, va a venir a la Argentina, Padre. Declaramos que la consolación del cielo y la restauración del cielo va a llegar a las vidas, va a llegar a nuestra ciudad, a nuestra Argentina, Señor. Y muchos van a ser restaurados, y muchos van a ser consolados, y muchos van a conocerte, y muchos van a conocer ese Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Padre, te damos gracias, Señor, porque esto está viniendo, porque esto está llegando. Padre, lo declaramos, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Así que nos estamos viendo muy prontito. Que Dios te bendiga.